Preguntan acá si podemos aclarar a qué hacemos referencia cuando utilizamos la frase desde el punto de vista interno. ¿A qué se hace referencia? ¿Un punto de vista no es algo personal? Tal vez la frase más adecuada sería: en base a la instrucción recibida, en base a la percepción de ciertos estímulos, es un convenio, decir, del punto de vista interno. De todos modos, la conciencia interna tiene su propia visión en base a su correspondencia y participación en la vida planetaria. La conciencia interna tiene una visión. Claro que no es una visión como nosotros entendemos ver, porque no es una visión que se focalice con ojos, no es una visión que se focalice con imaginación, no es una visión que se focalice a partir de un esquema de sentidos, es una visión mucho más profunda y que no está limitada al uso de sentidos. Alguien acá hace una pregunta respecto a los sentidos también. Entonces, cuando decimos de punto de vista interno, estamos diciendo básicamente en base a la instrucción recibida, en base a la preparación recibida, en base a lo que la energía de instrucción ofreció a la conciencia, en base a lo que un estímulo o un impulso interno ofrecieron o están ofreciendo en ese momento. Uno puede estar diciendo del punto de vista interno determinada cuestión, y eso ya estar establecido hace tiempo, ofrecido por la energía de instrucción, o estar emergiendo en la conciencia en ese preciso momento. No hay diferencias. Si es genuino y la fuente que lo está ofreciendo es interna, entonces la frase es válida. Claro que si hablamos desde un punto de vista interno y nos limitamos a entender punto de vista como la observación mediante los ojos, sería algo personal. En este caso no es así, es una convención decir desde el punto de vista interno. Vemos el proceso en el reino vegetal y en el animal y en el humano de la reencarnación, pero en el reino mineral es más difícil de entender, porque la reencarnación no existe. ¿Cómo es el proceso evolutivo entonces en ese reino? Existe el proceso que podríamos denominar reencarnatorio o análogo a la reencarnación. Lo que ocurre es que son ciclos muy extensos y no siempre se pueden percibir adecuadamente. Nosotros, a lo largo de nuestra vida, podemos comprobar que ciertas especies vegetales nacen de una semilla o de una espora, desenvuelven todo su proceso, llegan al agotamiento, mueren, y ahí entendemos un poco cómo es el proceso reencarnatorio de la energía mediante el reino vegetal. En el reino animal todavía es más notorio. Los especímenes tienen cierto tipo de características que nos permiten comprender también. Y en el reino humano llegamos a esto de la reencarnación con un sentido de autoconciencia, un alma individual, ciclos donde la instrucción, el despertar interno y todo esto que ya sabemos. Pero los conjuntos de almas grupo, estas almas que no son almas individuales, operan igual en el reino mineral, aunque nosotros, por la lentitud de esos procesos, no lo podamos identificar. Por ejemplo, un alma grupo puede trabajar en el marco de un mineral, que en el contexto evolutivo, y acá vamos a usar esa frase por la cual nos consultaron, desde la óptica interna, dentro del proceso evolutivo ese mineral puede ser muy rudimentario primitivo. Entonces, las mónadas, las almas grupo que están trabajando con ese mineral, tienen un cierto grado primario, un cierto grado de primitivismo, de una limitación evolutiva. Pero en el contexto, aquí vamos a poner como ejemplo la vida planetaria misma, en el contexto de nuestro planeta hay una multiplicidad muy grande de minerales, de conjuntos de minerales. Entonces, cuando un alma grupo ofreció con ese mineral a determinadas mónadas una experiencia, es posible que luego esas mónadas que hicieron la experiencia sean desplazadas a otras almas grupos que pueden estar ya conformadas o en conformación para hacer experiencias con otros minerales de mayor evolución. Entonces el proceso nosotros no lo notamos, pero es exactamente igual. Las mónadas van siendo desplazadas dentro de un esquema evolutivo muy preciso sostenido por la jerarquía para que vayan haciendo el contacto gradual con minerales que tienen distintas condiciones evolutivas, distintos niveles evolutivos. Solo que nosotros no vemos nacer un mineral, desenvolver su vida y morir, porque
En el reino mineral todo ese proceso es muy, pero muy lento. Existen mónadas, por ejemplo, que hacen desenvolvimientos evolutivos, concretan desenvolvimientos evolutivos en almas grupos, en un planeta, en un sistema solar, durante todo el ciclo que ese planeta o ese sistema solar está activo, solamente relacionadas esas mónadas a un cierto tipo de mineral, porque el proceso es muy lento. Podría ser también que a lo largo del proceso, el ciclo de ese sistema solar o planeta, pudieran desplazarse de un mineral más primitivo a otro mineral menos primitivo, más evolucionado, en términos vibratorios, energéticos. Y una de las cosas que también confunde a las personas en la comprensión de esta experiencia que hacen las almas grupos minerales es la inmovilidad aparente del reino mineral. Y esto nosotros lo describimos hablando del reino vegetal y del proceso de la alimentación evolutiva, cómo los vegetales sirven para descomponer los minerales en la tierra y darles un cierto tipo de movilidad. Ahí ensayan la movilidad los minerales, pero también ensayan la movilidad en el campo atómico. Los átomos tienen una movilidad, las moléculas tienen una movilidad, los campos atómicos tienen movilidad y la movilidad las ensayan dentro de esos campos. Entonces, la movilidad que se ensaya dentro del campo atómico, la movilidad que se ensaya cuando los minerales se van descomponiendo y desgranando en la tierra, la movilidad que ensayan al ser captados por los vegetales, el carbón de piedra que nosotros encontramos, o cierto tipo de rocas muy básicas, son mucho menos evolucionadas que el oro, o que el cobre, o que la plata. Entonces, hay rocas que sirven de basamento muy primitivo para la experiencia de las almas grupo. Cuanto mayor mezcla de partículas, menos homogéneo es el mineral, generalmente tiene condiciones más primitivas. A medida que va superando el proceso evolutivo, el mineral se va tornando más homogéneo, menos heterogéneo, y va teniendo cierto tipo de condiciones que desde el punto de vista interno es algo así como permitir que la energía, la esencia, la luz circule a través de su estructura de un modo más pleno, sin tantas interferencias. El agua es una entidad, más que nada, que utiliza el reino mineral para su expresión, pero el agua es más que un mineral. Utiliza al reino mineral para su revestimiento externo, pero el agua es una entidad. Podríamos decir desde una cierta óptica que es casi una jerarquía. Todos los minerales que están aquí, aunque sean muy raros, y que entren en clasificaciones muy raras y que aparentemente hay muy pocas cantidades, si están en la Tierra son minerales terrestres. Porque si no la incompatibilidad vibratoria haría muy difícil esa presencia. Cuando en un medio planetario, un sistema solar, hay ciertos minerales, aunque escasos, forman parte de las necesidades vibratorias de ese sistema y evolutivas de ese sistema. Son aproximaciones muy equivocadas, porque ni la edad del planeta ni la geología son como se las describe y se le estudia. Hay una gran cantidad de enigmas geológicos que siguen siendo tapados por los catedráticos y prefieren seguir enseñando una geología engañosa y no precisa. Algún día la humanidad va a estar en condiciones de entender, primero de que se le revele, después de acceder al entendimiento a partir de esa revelación de lo que realmente fue todo el proceso geológico de la Tierra. Es algo casi absolutamente contrario a lo que se ha estudiado siempre en la universidad, en las facultades. Pero es muy coherente con la conducta humana, interferir lo que es más evolucionado. Es muy coherente atacar lo que es más evolucionado, interferir lo que es más evolucionado, y intentar destruir lo que es más evolucionado, darle un mal uso a lo que es más evolucionado. Es muy coherente eso. Es coherente. Incoherente sería que no lo hiciera la humanidad eso, con sus condiciones y características. No, un mineral, no. Mónadas que hacen experiencias en ciertas almas grupos relacionadas a determinados campos minerales. En algunos casos, la mónada transmigre, el alma grupo queda formada, recibiendo otras mónadas que van a hacer uso. Es muy lento el proceso. Generalmente, cuando desaparece ese tipo de mineral, o cambia vibratoriamente y pasa a ser otra cosa, es después de ciclos muy extensos. No hay nada más extenso
en el campo de los reinos que el proceso evolutivo del reino mineral, de las mónadas que están en el reino mineral. Es el más lento de todos y el menos comprendido. El más lento y el menos comprendido. Los elementos todos forman partes de entidades de distinto grado, en ciertas etapas con unas características u otras, pero todos forman parte de entidades. El mismo reino mineral en su conjunto forma parte de una entidad mineral que responde a ciertas características evolutivas y que tiene la capacidad de responder fielmente a los estímulos que logóicamente se le dan en cada etapa para corresponder o acompañar lo que cupiera. Debemos entender que un alma despierta tiene necesariamente un ego más despierto en la vida material, puede ser algo independiente. También preguntan, ¿los sentidos son una herramienta? ¿Qué simboliza el hecho de ser 5? El hecho de ser 5 está simbolizando muy fuertemente que es una de las herramientas del conocimiento concreto más puntual que la humanidad utilizó, a tal punto que se encasilló en el mundo de los sentidos. Los sentidos tendrían que haber acompañado ciertos y determinados procesos del quinto rayo, del conocimiento concreto. Sin embargo, la humanidad prácticamente se enquistó, se encalleció en la utilización de los sentidos. Entonces, ese número 5, que son los sentidos externos, porque existen otros sentidos subjetivos, está representando esa relación de los 5 sentidos con el conocimiento concreto, la capacidad de utilizarlos para acompañar todos los procesos del conocimiento concreto. Por eso son 5 los 5 sentidos. En cuanto a esto del alma despierta y el ego despierto, puede ocurrir que un alma esté muy despierta y que el ego, por algunas cuestiones, esté rebelde a los estímulos que esa alma suficientemente despierta le esté otorgando, buscando otorgarle. De modo general, aunque el ego esté desfasado, cuando el alma tiene un suficiente grado de despertar, el ego de algún modo lo refleja, generalmente, porque el alma, cuanto más ampliada está, más herramientas tiene para estimular y para conducir al ego a cierto tipo de situaciones evolutivas, quiere decir situaciones que favorezcan la liberación de la energía del alma a través del ego en la materia. Entonces existe siempre una relación, pero en este momento en el planeta hay una gran cantidad de almas lo suficientemente despierta que no cuenta con egos que estén a la altura de esa situación. Pero siempre existe una relación, siempre hay algún tipo de característica que puede mostrar, puede revelar de algún modo, y no estamos diciendo exhibir, sino mostrar, revelar en términos prácticos incluso, aunque pasen desapercibidos, que ese ego es una herramienta, una extensión de un alma lo suficientemente despierta en la materia. De todos modos, siempre está esta relación con lo subjetivo que es muy peligrosa, esta comprensión de lo subjetivo que es muy peligroso. Solamente un proceso intuitivo nos permitiría profundizar o ver con mayor claridad esta cuestión. Se puede decir un ego despierto. Un ego despierto es un ego que comprendió que tiene una meta interna que asumir, que tiene esa meta por encima de cualquier otra meta, que la materia es un campo al cual él fue proyectado con la encomienda de liberar gradualmente la esencia interna y de conducir los vehículos de la personalidad al reconocimiento de esa fuente de la cual él es extensión. Entonces, existen ya una cantidad de egos que esto lo tienen claro, que son representantes de la vida interna en la materia, que tienen que colocar los vehículos de la personalidad abiertos hacia la luz interna, que tienen un trabajo que hacer, más allá de estar involucrados, identificados con las fuerzas de la materia. Existen ya egos con esas características. Pero esto no quiere decir que estén libres de pasar pruebas y de no estar desviándose cíclicamente. El ego se va integrando como energía. Quiere decir, esa escisión, esa distancia del ego a medida que se va expandiendo, cuando estaba o está encarnado en relación al alma, esa distancia, esa escisión se va reduciendo. Hasta que llega un momento donde, si bien la distancia existe porque el alma se mantiene en los niveles internos y el ego en los externos, existe una relación de correspondencia, de receptividad, de estabilidad, de búsqueda continua, de síntesis, de estar atento a la vida interna, de estar entregado, de estar en alineación, en sintonía.
Eso no quiere decir que el ego a partir de ahí sea una herramienta perfecta, pero va a tener un nivel de flexibilidad y de reorientación tan profundo y espontáneo que cualquier desvío, cualquier reajuste lo va a hacer con una síntesis y una economía inmensa. Mientras que si esa distancia es más grande, esa escisión es realmente muy grande, cada vez que el ego se desvía, cada vez que cae en un yerro, cada vez que cae en algún tipo de ilusión muy contrastante en relación a lo que la vida interna le está pidiendo, puede tardar ciclos o etapas muy extendidos en revertir eso. Incluso puede no revertirlo en una encarnación entera. Es que el ego, en realidad, se hace más grande cuanto más cerca del alma está. Nosotros decimos, un ego grande cuando el ser es muy egoísta. Eso es un ego muy pobre identificado con la materia. En realidad, un ego engrandecido es un ego ennoblecido por su relación con el alma. Entonces, de ser un pordiosero que se cree un rey, pasa a ser un vasallo realmente con todos los dones de haber reconocido al verdadero rey. Entonces pasa a ser un vasallo poderoso. Un vasallo donde realmente la energía interna, la del monarca, se trasluce a través de sus acciones y de su conciencia. Entonces, un ego grande en realidad tendría que ser visto como una herramienta poderosa al servicio del alma. Y lo otro tendría que ser visto como un ego pobre, porque ¿qué puede hacer un ego pobre? El ego que la gente dice un gran ego, tiene mucho ego, ¿qué podía hacer en relación a nada? Lo único que puede hacer es seguir cómplice de cosas que no tienen sentido. Mientras que un ego ennoblecido, sublimado en relación al alma, puede hacer cosas en nombre del alma que prácticamente sería la aplicación de lo que llamamos milagros. A través de un ego lo suficientemente ligado, coligado al alma, integrado como energía al alma, pueden transitar las energías internas con suficiente intensidad para hacer la diferencia. Si en este planeta hubiera más cantidad de egos que hubieran sublimado esa relación con la vida interna, contaríamos con herramientas realmente sublimes. El ego es una gran herramienta. La ley evolutiva no se equivoca nunca, no puede ponerle al alma una herramienta inservible. Lo que ocurre es que el alma tiene todo un trabajo que hacer, que es puntual. Al revertir, mediante estímulos y la colocación o adaptación de circunstancias en el mundo de la materia, para el ego, ese condicionamiento, va siendo el dominio de las leyes materiales. El alma, a medida que va conduciendo las situaciones para que el ego termine respondiendo, esa capacidad que ella tiene que desenvolver de colocar las condiciones para que el ego responda es su aprendizaje de las leyes materiales. Y el aprendizaje del ego es, mientras responde a eso que el alma va perfeccionando como mecanismo, él se hace más efectivo en el reconocimiento de la vida interna, hace su propio aprendizaje de las leyes materiales, que termina revirtiéndose como aprendizaje para el alma misma y termina por no involucrarse con las fuerzas de la materia, que es uno de los aspectos más elevados de su aprendizaje de las leyes materiales, que es entender que no es los cuerpos, que no es la personalidad, sino que es aquel que tiene que dirigirlos hacia el alma como un vasallo noble y fiel. En vez de usarlo para su provecho, tiene que levantar la cosecha para el rey. Integrar y sublimar. Suficientemente integrado. Si no, no podría funcionar el consciente derecho. Si el consciente derecho está funcionando, la personalidad y el ego están suficientemente integrados. Y no podría funcionar el consciente derecho. Primero que el ego estaría en contraposición tan rotunda con las leyes internas que sería un colapso, quedaría inoperante, como un discapacitado absoluto. Cuando el consciente derecho está funcionando, es porque el ego no ofrece resistencias y permite que en los campos de la personalidad la energía circule con una intensidad y una permanencia, una estabilidad diferentes, hasta ese momento desconocidas. El consciente derecho lo que permite es una estabilidad en términos de circulación de energía interna que hasta ese momento era desconocida para el ser. El ego, cuando empieza a funcionar el consciente derecho, empieza a recibir estímulos auxiliares mucho más profundos y él tiene todavía que aprender a no identificarse con los cuerpos para que la reabsorción de las energías de los chakras pueda darse con mayor síntesis y efectividad, que no sea interferida. Entonces, como tiene que haber una redistribución de la energía de los chakras en los centros del consciente derecho que se van despertando, el ego, al no identificarse con los cuerpos, colabora para que la reabsorción y la recirculación de energía se dé con mayor armonía y síntesis.
Si él se identifica con los cuerpos, en los momentos donde se identifica, él obstruye esa redistribución de energías. Es muy importante que el ego no se identifique con los cuerpos y siempre esté ofreciendo a los cuerpos la vida interna, que él sea consciente de la vida interna hacia la cual tiene que llevar los cuerpos. Entonces continuamente le está ofreciendo al campo mental, al campo emocional, le está ofreciendo continuamente la vida interna. En la medida que el campo mental y el emocional se orientan hacia la vida interna, esa circulación, esa reabsorción de la energía de los chakras se da con menores interferencias y mayor economía. Si él no puede hacer eso, entonces las fuerzas instintivas logran avanzar, se instalan más potentemente, se congestionan y esa recirculación se torna dificultosa. No es que no se va a hacer, pero se torna dificultosa. Entonces el desenvolvimiento del consciente derecho es mucho más lento. Los pulsos, que tienen un ritmo de desenvolvimiento, entran en irregularidades. Por eso es tan importante conducir continuamente, en la medida que uno sea consciente, a los cuerpos hacia la vida interna. No identificarse con ellos y estar atento para ofrecerles, que esa actitud de ofrecimiento ya esté instalada. Eso favorece toda la recirculación de energías. Si el cuerpo físico no cuenta con un cuerpo psíquico que esté orientado hacia la luz, la congestión en los chakras bajos es mayor. Entonces la redistribución de energías es más difícil de efectivizar. Afortunadamente, el consciente derecho, inteligentemente por parte de la jerarquía y de la vida interna, se va desenvolviendo, se va estructurando a medida que van aconteciendo las iniciaciones. Entonces, entre la primera y la tercera iniciación, se consuma todo lo necesario para la apertura y la puesta en funcionamiento básica de esos 3 centros del consciente derecho. Pero así todo, la atención y el trabajo meticuloso sobre los cuerpos tiene que seguir existiendo. Que un ser pase por la primera, la segunda y la tercera iniciación que le permite colocar los centros del consciente derecho en su funcionamiento básico, cada uno de esos 3, no significa que no tenga pruebas que pasar y que tenga que estar continuamente, como lo que realmente ocurre, viviendo una transición entre energías. Porque esos 3 centros activos no representan que está cerrado todo el proceso, el protocolo de desenvolvimiento del consciente derecho, sino que está lo suficientemente avanzado en sus 3 pasos básicos. Pero el ego tiene que estar trabajando, adhiriendo y confirmando continuamente el sentido circulatorio de la energía. El ego tiene que estar continuamente buscando sintonía interna en esa instancia. Cuando él busca sintonía interna, al observar, al estar abierto hacia lo alto, permite que el descenso de la energía acontezca. Si él no está abierto hacia lo alto, no favorece el descenso de la energía y por el contrario, al no estar atento hacia lo alto, favorece la congestión de energías bajas. Entonces todo eso se centra y se congestiona en las áreas instintivas. Por eso la instintividad, el egoísmo, la agresividad, la posesividad, la falta de complementariedad. Cuanto más coloca el ego su atención hacia lo alto y lleva los vehículos hacia lo alto, ese sentido de buscar lo alto permite el descenso más fluido de las energías a través del grado de desenvolvimiento que ya tuviera el consciente derecho. Si eso no lo hace, lo que hace es fomentar la congestión en los centros bajos. Es la resultante del proceso iniciático y su despertar de cada centro tiene que ver con las nuevas energías en términos iniciáticos. Cuando el ser consuma la primera iniciación, empieza a ser receptor de un tipo de energías hasta ese momento desconocidas para él. La cualidad energética es el activador del centro arquetípico. La cualidad energética. Si la cualidad energética de la primera iniciación no está presente, el primer centro, que es el cósmico, el plexo cósmico de lo derecho, no puede despertar, porque lo único que lo puede activar es esa cualidad vibratoria. Lo mismo ocurre con el cardíaco derecho. Si no llega a la segunda iniciación, donde empieza a darse una vibración diferente, no se activa el cardíaco derecho. Responden a las vibraciones. Es el despertar del consciente derecho. Es un despertar. Cuando comienza la transición, a los seres se les otorga en términos germinales cierto tipo de posibilidades. A medida que van pasando, transcurriendo las iniciaciones, esos núcleos germinales entran en activación.
pero para entrar en activación necesitan la energía de cada iniciación, que es única. Entonces, son las energías iniciáticas, esa condición energética nueva, lo que opera como estimulador para el despertar. Y existe en los niveles internos tanto la conciencia interna del individuo como jerarquías que asumen un rol sacerdotal y protocolar que acompaña el despertar de esos centros. Por eso es iniciática la correspondencia, y las iniciaciones son internas y están en manos de iniciadores. Hay una comunión, hay realmente una comunión, una complementación de energías, de entidades, de leyes que son las que activan esos centros. Pero lo que hace realmente la diferencia es el patrón vibratorio que comienza a entrar en circulación a partir de cada iniciación. Los niños índigo y cristal son definiciones de las cuales se tienen que hacer cargo los que la inventaron, porque en realidad hay seres que tienen ciertas características y que empezaron a ser clasificados de ese modo. Generalmente son seres que podrían ser portadores del nuevo código genético, y seres que tienen cada uno patrones radiales diferentes. Entonces, hubo una percepción, esto desde nuestra información, de la información con la cual contamos. Hubo una distorsión por falta de claridad ante los estímulos internos, de empezar a clasificar seres como índigo, como cristal, y en realidad eran seres que tenían, la mayoría de ellos, no todos, la mayoría de ellos, el nuevo código genético y tenían características radiales muy puntuales. Estas características radiales tan puntuales, generalmente de primero y de segundo rayo, más la condición genética que era percibida como energía en particular, hizo que se armara toda una especie de gran ilusión, excesiva gran ilusión, alrededor de toda esta cuestión. Nosotros preferimos no hablar de seres cristal y de seres índigo. Hablamos de seres que tienen características evolutivas puntuales, muchas de ellas o muchas veces relacionadas con ya ser portadores del nuevo código genético. Esto de cristal e índigo, recuerden que tiene que ver con no entender las características radiales cuando están muy, pero muy exacerbadas o muy presentes. Generalmente, índigos y cristal son seres de primero y segundo rayo con características muy puntuales. Y no se los entiende, entonces se armó un kiosco alrededor de todo eso. Pero ¿qué pasa? Muchos chicos, esto también lo dijimos en una gran cantidad de charlas, muchos chicos hoy están sobreestimulados por el sistema y no necesariamente tienen el nuevo código genético ni el consciente derecho, simplemente son seres que tienen un grado de evolución determinado y están respondiendo a la sobreestimulación que el sistema, la familia, la cultura imperante les está colocando. Entonces, al responder esa sobreestimulación, de modo en particular, muchas veces son tomados como superdotados, como chicos espirituales, como más avanzados, como provenientes de otro planeta. En realidad ninguno de nosotros es de acá, así que si miras a cualquiera y te asombras porque es de otro planeta, estás en lo cierto, porque ¿quién es terrestre? No, podría ser que un chico tenga en ciertos momentos salidas agresivas y sea portador del nuevo código genético. Porque todavía ese código genético no está despierto totalmente como lo estaría ya en el nuevo ciclo planetario de lleno, como va a ocurrir después de la transición. La presión que reciben a veces estos seres, que tienen condiciones diferentes al del grueso de la humanidad, son muy fuertes y en ocasiones, como la capa psíquica está muy por sobre encima de las presiones que estaban previstas, pueden tener reacciones que aparentemente sean violentas, o sean groseras, o sean rudas, y esto no quiere decir que sean seres primitivos. No hay prácticamente ser en este planeta que no esté, de algún modo, exigido por sobre encima de lo que estaba previsto para él. Porque todos nosotros estamos encarnados en condiciones que superan ampliamente lo previsto, solo que algunos tenían un margen mucho más amplio para estar en ciertas condiciones y otro más limitado. Algunos iban a estar encarnados con lo justo para lo que estaba previsto para esta etapa y otros iban a tener, digamos así, un margen mucho más generoso y amplio. Para esos, para los que tenían un margen más generoso y amplio, este superávit de presión psíquica es más sobrellevable. ¿Por qué? Porque tenían con qué más, estaban muy por sobre encima de lo que estaba previsto.
y aquellos otros están más exigidos, pero tanto unos como otros están enfrentando una presión psíquica muy por sobre encima de lo que estaba previsto para ellos. Entonces, hay una cantidad de reacciones que no se pueden a veces interpretar adecuadamente y sirven para clasificar a los seres de un modo indebido. Del mismo modo, hay chicos que no tienen nada de especiales, que por esto que decíamos, tener la capacidad de responder a una sobreestimulación enfermiza, pareciera ser que son superdotados o que son chicos realmente especiales, y en realidad son víctimas compulsivas de una estimulación también compulsiva y perversa que el sistema les está ofreciendo. Y la única forma que tienen para no desencarnar es esa protección de poder responder compulsivamente al estímulo. El gran suicidio de la actualidad es el suicidio de los jóvenes. El patrón de suicidio más grande que existe hoy es de los jóvenes, incluso ya de niños. Se están suicidando en el planeta niños de 7, 8 años, 10 años. Algunos sí, otros no. Si el ser ingresa a la materia es que tiene que seguir haciendo un trabajo, aunque ingrese bajo ley de servicio en un grado amplio. Si ingresó por la vía matriz, está haciendo un aprendizaje evolutivo, forma parte del dominio de las leyes materiales. Ninguno de nosotros está exceptuado de eso. Estamos todos para hacer ese tipo de trabajo, seguir puliendo, seguir trabajando. No importa si el ser tiene o no el consciente derecho desenvuelto. Aquel que tiene desenvuelto el consciente derecho en suficiente grado enfrentará pruebas y tendrá tareas evolutivas para hacer que otros no. Pero siguen siendo tareas evolutivas que tienen esos dos componentes simultáneos y en equilibrio, aprendizaje y servicio al mismo tiempo. Eso es una cuestión muy subjetiva que no se puede analizar de modo general, sino en cada caso. Entonces, los seres que tienen el consciente derecho desenvuelto pasan pruebas, se pueden equivocar, se pueden desviar, porque el desenvolvimiento del consciente derecho que nosotros estamos describiendo hoy en la transición, así todo relacionado a las etapas iniciáticas, es un consciente derecho de transición. No es lo mismo el consciente derecho, como va a funcionar con la efectividad y la estabilidad que va a funcionar bajo ley evolutiva superior, cuando ya esté agotado esta transición, este ciclo de transición, que el consciente derecho que hoy está funcionando en algunos seres, donde el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico siguen siendo remanentes de la ley de karma. Entonces, es una herramienta poderosa, profunda, efectiva y perfecta, pero que está intentando funcionar a través de la utilización de vehículos que son remanentes de la etapa kármica que el ser está dejando atrás, que está intentando trascender. Entonces no es lo mismo. Cuando los seres en el futuro ciclo estén funcionando con el consciente derecho, van a tener un campo psíquico y un campo físico y etérico totalmente diferentes al actual. Entonces hay una gran diferencia. Cuando se habla de suicidio siempre es así, no hay otro. Nunca es gratis. Es una acción netamente kármica. Lo que están haciendo, lo que están confirmando con esa acción, más allá de que pueda haber una sobrecarga psíquica, más allá de lo previsto para ellos en esta etapa, es confirmar que todavía tienen aspectos kármicos para trabajar y de algún modo se están declarando todavía partículas que tienen todo un futuro kármico por delante, que vaya a saber cuántos ciclos o etapas en términos evolutivos le va a demandar. Cuando un ser toma decisiones que son netamente kármicas con tanta contundencia, de algún modo está declarando que él a futuro va a seguir trabajando con la ley de karma, porque más allá de las presiones que fueron excesivas, el camino que tomó y la decisión que tomó es propiamente y netamente de partículas que todavía están confirmando que tienen el karma como rey para ser regidos. ¿Cómo se le abre la posibilidad a un familiar o a un amigo para que participen de este camino que tanto amo y quisiera compartir? No quiero correr el riesgo de que piensen que los quiero arrastrar o convencer. La posibilidad no lo otorga ninguna persona, lo otorga la energía. ¿Cómo se abre la posibilidad? Nosotros no podemos darle la posibilidad a nadie, pero sí podemos interferirla en todo caso. La posibilidad la ofrece la energía. Un ser va hacia donde la energía lo estimula a ir. El camino lo abre la energía.
Lo que nosotros tenemos que intentar no ser herramientas de interferencia, elementos de interferencia. Entonces, ¿quién de nosotros se cree que da posibilidades a alguien? ¿Quién de nosotros se puede pensar que le abre camino a alguien? Eso es una ilusión un poco excedida, un ego grande, ¿no? Como diría acá nuestra hermana. Y es la energía siempre. Lo que nos tenemos que cuidar es de no interferir las puertas y los caminos que la energía está abriendo para una persona. Entonces, si nosotros estamos relacionados con distintos tipos de seres a nivel de karma familiar, de karma social, laboral, cultural, planetario, cuidemos de no ser herramientas de interferencia para aquello que la energía busca ofrecerles. No hay que estar cargoseando a una persona, insistiéndole que venga, lee este libro, escuché esta grabación, ¿por qué no te aquietás? ¿Por qué no buscas silencio? Todo eso no sirve. Porque nosotros no sabemos posiblemente qué necesita esa persona. Diferente es que alguien venga y se acerque y nos pida una información, nos pida una sugerencia, una opinión, algún tipo de asistencia en ese sentido. Lo mejor que podemos hacer es intentar estar en la mayor sintonía posible, en la mayor alineación posible, cuando estemos con la gente, con cualquiera, no solo con familiares o amigos. Intentar siempre estar lo más sintonizados, alineados y atentos posibles. Esa energía que los toca va a colaborar para que aquel camino que la vida quiere abrir para esas personas no sea interferido por nosotros. Quiere decir, nosotros estamos liberando a esas personas. Si para nosotros la búsqueda de silencio es liberación, la búsqueda de sintonía es liberación, la búsqueda de alineación es liberación, la entrega es liberación, la atención es liberación, la fe es liberación, tenemos que vivir con esos elementos del modo más estable posible. Entonces, cuando estemos viviendo con esos elementos de un modo estable, lo que irradiemos, que en términos genuinos va a ser liberación, que es lo que nuestra conciencia está viviendo a través de eso, es lo que va a estimular al otro para cuando esté listo en algún momento de su existencia, de esta o de otra existencia, que pueda caminar por ese camino con la mayor síntesis y economía. Pero nunca forzar a nadie, nunca estar compulsivamente ofreciendo nada, ni decir qué lástima que mi familia, que mi mamá, que mi papá, que mi abuelo, que mi primo, que mi amigo, que la gente de mi trabajo. Nadie se está perdiendo nada, ¿se entiende? Si una persona está rechazando algo, o simplemente no lo acepta, o simplemente para esa persona no existe, es que así transitoriamente tiene que ser. No se está perdiendo nada la persona, es lo que le toca vivir, y solamente por su propio movimiento de conciencia va a poder removerse de esa posición. No hay forma de que eso sea una regla fija. Una persona puede encarnar en un seno familiar que tenga condiciones o características que estén por sobre encima de la media ampliamente y sin embargo esa persona poder tener características muy primitivas. Y también al revés. Una persona con características evolutivas marcadas, efectivas, amplias, puede recaer kármicamente en una familia muy primitiva. Entonces no es una regla fija. La ley de hereditariedad tiene una energía, una presencia, una efectividad y una conducción todavía muy marcada, pero no es absoluta. La ley de hereditariedad sirve para que algunos componentes kármicos puedan ser sostenidos y respaldados casi sin esfuerzo. Por eso, bajo ley de karma, la ley de hereditariedad es una subsidiaria muy efectiva. El karma de ciertas cosas ni siquiera se tiene que ocupar porque esa subsidiaria que forma parte del proceso kármico lo atiende muy bien, que es la ley de herencia. Pero no hay nada que sea confirmado. Sin embargo, es muy común que aquellos seres que desde muy pequeños son alimentados con vegetales o comidas suficientemente evolutivas, una alimentación suficientemente evolutiva, tiendan a conservar esa alimentación y que solamente hagan experiencias esporádicas hasta que la voluntad y la personalidad están suficientemente forjadas, hagan experiencias esporádicas de comer algo que no corresponda con esa alimentación evolutiva. Pero también pueden separarse o pueden apartarse de esa alimentación evolutiva si la experiencia que tienen que hacer así lo exige, o si terminan estando muy interferidos o muy identificados con las fuerzas materiales. Sí, en ese caso también puede ser un hijo, alguien que responda con un vegetarianismo egoísta, pero vegetariano
finalmente. Podría ser todo lo contrario, que padres que estén desenvolviendo un vegetarianismo egoísta, donde solamente busquen no tener colesterol, tener mejor la piel, no tener problemas de distinto tipo, ¿no?, que tiene que ver con cuestiones meramente egoístas, hagan que aquel hijo, aparte de ser vegetariano, supere a los padres y pase a ser un vegetariano en un sentido mucho más profundo, que termine diciéndole a los padres que no es solo una cuestión de comer egoístamente para no tener problemas físicos, sino que los animales también necesitan vivir de un modo diferente y ser respetados y entendidos. Por eso decimos que en cada caso siempre hay que ver las cosas de manera en particular. Cada vez en este planeta, donde todo es más heterogéneo, más compulsivamente heterogéneo, las posibilidades son mayores, en cuanto a que no podemos englobar, no podemos clasificar de manera general. Cada vez vamos a tener que estar más atentos a saber reconocer los elementos en su genuina particularidad. Cada vez nos vamos a ir dando cuenta que las cosas son muy únicas. A lo largo del fin del ciclo anterior teníamos una limitación muy grande para esto. Esta transición nos está estimulando para darnos cuenta de lo intensamente único que es cada elemento, cada partícula, cada situación, y que lo que aparentemente es igual tiene que ver con nuestra insensibilidad y discapacidad para ver las diferencias. Lo que ocurre es que esa persona está lista para no comer más nada que tenga origen animal. Sin embargo, no tiene trabajo del carácter y sigue cayendo cíclicamente en eso. Pero una parte de su conciencia tiene la lucidez para darse cuenta que la alimentación evolutiva es otra cosa e intenta hacer que la bebé, que todavía no puede elegir, se pueda sostener en un patrón alimenticio más elevado, aunque ella no tiene la voluntad para hacerlo. Quiere decir, todavía no tiene la madurez para hacerlo, aunque ya está lista. No tiene la madurez porque se llamará engaño, porque es más cómodo ir a la casa de cualquiera y comer cualquier cosa, porque así no está limitada en cuanto a movimientos fuera de su casa y puede comer lo que venga sin estar pendiente o quedarse sin comer o lo que fuera. Pero en realidad ella ya está lista, solo que no acepte el estímulo que está siendo dado a su conciencia. Hay una parte de desequilibrio que todavía no pudo purificar, pero ella ya está lista para comer realmente, evolutivamente, y dejarse de toda esa cosa tan controvertida, ¿no? En realidad, la bebé le está mostrando, es una nena, le está mostrando cuál es el camino. Y esa bebé debe tener una energía lo suficientemente intensa para que le imponga un respeto en particular y la lleve a darle alimentos más elevados. ¿Por qué las necesidades son tan mal interpretadas? Si realmente necesito de algo y no lo puedo tener, ¿a qué se debe? ¿Alguien tiene algo que decir de esto? ¿Por qué las necesidades son tan mal interpretadas? Si realmente necesito de algo y no lo puedo tener, ¿a qué se debe? Vamos a hilar fino. Si realmente necesito de algo y no lo puedo tener, ¿a qué se debe? ¿Podría ser que una persona necesite de algo y no lo esté recibiendo? ¿Es tan excluyente? Vamos a la primera parte ahora en vez de la segunda. ¿Por qué las necesidades son tan mal interpretadas? ¿La o las? Pues una nación entera que interprete mal una necesidad. ¿Un planeta? Generalmente, ¿qué elemento es el que nosotros utilizamos para decir que tenemos una necesidad? Entonces, ¿por qué las necesidades son tan mal interpretadas? Por identificación con el cuerpo emocional. Entonces, las necesidades son mal interpretadas porque nosotros dejamos que el cuerpo emocional nos diga cuáles son las necesidades. Ahí tenemos un problema. Y si realmente necesito de algo y no lo puedo tener, ¿a qué se debe? A eso precisamente. El cuerpo emocional a veces genera tales bloqueos, puede generar situaciones tan grandes con su ilusoria oferta de lo que es necesario, que aquello que realmente deberíamos recibir, las necesidades que realmente tendrían que ser satisfechas, quedan excluidas transitoriamente en su asistencia. Muchas veces el cuerpo emocional ofrece tales interferencias
que cerramos la puerta para lo que tenemos que recibir. Entonces, una persona puede estar necesitando recibir algo, pero su identificación con el cuerpo emocional hace que genere mecanismos y situaciones que cierran las puertas, cierran el camino, la vía para que reciba aquello que necesita. Entonces, esto que estábamos diciendo de la simplicidad, la búsqueda de simplicidad por un lado, y esto que el cuerpo emocional ofrece por el otro, es lo que tendríamos que aprender a combinar realmente, a poner en equilibrio para que entendiéramos realmente qué son las necesidades y abrir la puerta para que la energía coloque para nosotros lo que fuera necesario, siempre y cuando tuviéramos esta capacidad de no aceptar el juego que el cuerpo emocional nos estuviera colocando ahí como pauta, ¿no? Como regla. El cuerpo mental se identifica también con el mismo reclamo, entonces él utiliza, como más de una vez dijimos, todos los mecanismos que tiene la mente, los pone al servicio del cuerpo emocional para fortificar los reclamos que el cuerpo emocional tiene que hacer. Se puede hablar de cómo acrecentar nuestra fortaleza psíquica. Ya no soporto las cosas que pasan. Prendemos el televisor y todos son desgracias o crímenes, lo mismo en el diario. Entonces la respuesta sería, no prenda el televisor ni lea el diario. Vamos entonces a replantear la pregunta, ¿nos puede hablar de cómo acrecentar nuestra fortaleza psíquica? La respuesta es, no prenda el televisor ni lea el diario. ¿Para qué me gasté tantos años si era tan simple? Estuve mintiéndole a la gente por todos lados, diciéndole otras cosas, en vez de decirle cuando preguntaban todo esto, no vea la televisión ni compre el diario. Era así de simple. Quiere decir que era mucho más simple lo que parecía esto. La radio tampoco, en todo caso. Entonces es más profundo, ni televisor, ni radio, ni diario. Bien, vas a tener que escribir un libro con eso. Y la fortaleza psíquica proviene de que la luz interna esté permeando la psiquis. Entonces, si un ser quiere que su conciencia psíquica tenga genuinamente, en términos genuinos, fortaleza, que es la capacidad de no sucumbir ante las fuerzas materiales y entrar en desequilibrio, en desarmonía, tiene que estar ya tocando esa conciencia psíquica, la luz interna, la vida interna. Entonces, no importa si escuchó el televisor, si escuchó la radio o leyó el diario, no va a haber problema. El problema es cuando la luz interna y la esencia interna no están tocando la conciencia psíquica, entonces cualquier elemento que lo único que hace es aportar fuerzas psíquicas a una conciencia psíquica que está todavía impermeable a la luz y a la esencia, es lógico que recrudezca el proceso. Porque si no está abierta la vida interna, la conciencia psíquica, cualquier elemento que represente la congestión psíquica, como por ejemplo los medios, lo que los medios transmiten, lo que los medios ofrecen, que todavía es más profundo, tendríamos que decir la manipulación mediática, porque los medios son una cosa y la manipulación mediática es otra. Lo único que puede permitir, a lo largo de lo que reste de transición, que cualquiera de nosotros pueda tener realmente establecido un patrón de fortaleza genuino, quiere decir vigor psíquico, es precisamente que tratemos de que la luz interna esté presente en nuestra psiquis. Estemos ofreciendo nuestro campo psíquico a la vida interna para que ella ilumine, para que ella torne más esencial, más profunda, para que ella vaya sublimando los patrones psíquicos, porque si no va a ser muy difícil. El tema es este, cómo la persona va a encontrar equilibrio en esa gama de elementos que ofrece la vida material si no está en sintonía interior. Porque hay personas que llegan a la casa y prenden el televisor y entonces empiezan a ser bombardeados subliminalmente, porque algunos llegan a la casa y tienen que tener el ruido del televisor prendido, de la radio, si no, no pueden vivir. Entonces, si esa persona necesita tener la radio de fondo, el televisor de fondo, aunque dice, no, pero yo no le presto atención, ¿a dónde piensa que va todo ese bombardeo? Entonces la persona cuando empieza a estar abierta a la vida interna no va a tener el televisor prendido porque sí, ni va a tener la radio prendida porque sí, porque es una compañía. Y la persona necesita una compañía de esa naturaleza porque todavía no pudo encontrar ese acompañante interno que es fundamental. Porque la luz y la esencia se le va a ofrecer precisamente el alma, ese acompañante que
en grado superlativo puede conducirle a una comprensión diferente de la realidad. Aquellos que prenden el televisor, prenden la radio, o las dos cosas juntas, vaya a saber, o van en el auto y prenden la radio automáticamente aunque no sepan qué está diciendo. Se están exponiendo a un bombardeo que es sumamente nocivo. Sumamente nocivo. Entonces, el fortalecimiento de la conciencia psíquica, el vigor de la conciencia psíquica se da cuando el alimento interno está presente en ella. Si no, el debilitamiento está garantizado. Y todo ese debilitamiento hace que el ser, al momento de entrar en contacto con los elementos que conforman la vida tridimensional, no conozca cuáles son los márgenes y los límites, y tampoco tenga la percepción clara de cuánto necesita de la radio, del televisor en caso de que necesitara, y en qué momento prenderlo y para qué. Entonces, tiene que estar el alimento interno. Si no, aislado de ese alimento interno, el ser va a entrar en mayores desequilibrios cada vez en la manipulación, en la utilización de los elementos que la vida tridimensional colocan para él. Después de tanta presencia y asistencia por parte de los hermanos mayores, ¿sigue en vigencia lo que dijo una vez, que la humanidad no está preparada para entrar en contacto más profundo o directo con las naves o los seres superiores sin que eso le causase daño? Una parte de la humanidad sigue estando sin preparar, va a seguir estando sin preparación. Una parte de la humanidad está más avanzada en esa preparación. Una pequeña minoría tiene suficiente preparación para eso, pero esa minoría no puede habilitar el contacto general de la humanidad con la jerarquía. Entonces, esa minoría va a vivir como corresponda a cada uno de esos seres o a los grupos que conformen el contacto con la jerarquía, con naves, con entidades, con energías, con leyes internas. Pero el grueso de la humanidad sigue sin estar en condiciones de poder contactar la jerarquía conscientemente, externamente. La incompatibilidad vibratoria es enorme. El rechazo de la humanidad a la vida interna es la denuncia más grande de esa incompatibilidad vibratoria que existe. Que la humanidad todavía, de modo general, el grueso de la humanidad siga ligado a movimientos doctrinarios, políticos y religiosos, como si fueran lo más importante que existe, está mostrando eso. Que el grueso de la humanidad le siga rindiendo culto al sistema económico, está mostrando eso. Si la humanidad no siguiera confirmando que las políticas, las doctrinas, las religiones o el sistema económico mundial son lo más importante, entonces la humanidad estaría diciendo que está lista para el contacto con lo subjetivo, con lo cósmico y con la jerarquía. La humanidad, en base a lo que está confirmando continuamente como válido, está diciendo todavía la distancia que tiene que recorrer para esto. Solamente durante la transición, pocos miembros de la humanidad van a tener contacto con la jerarquía. Algunos grupos, algunos individuos, y ese contacto incluso va a ser limitado. No puede haber seres de la superficie del planeta que profundicen más esa brecha, porque dentro de lo que es el marco actual de la humanidad hay un piso y hay un techo. No se puede descender de ese piso, pero tampoco se puede exceder ese techo. Cuando la humanidad sea llevada a la ley evolutiva superior ya de lleno, tanto piso como techo se van a ampliar, se van a elevar. Entonces ahí la cosa va a ser diferente. Por ahora es así. Exactamente. Ese tipo de manifestaciones de la jerarquía son muy regulados en términos de energía. Muy regulados. Y siempre son apariciones muy puntuales, por muy poco tiempo, esporádicas. Lo que no puede la humanidad es ser todavía receptora, de modo general, de una continuidad de la presencia de la jerarquía en el plano externo. La jerarquía asoma, hace señales, hace algunos guiños de su presencia, ofrece ciertos estímulos que tienen un grado de poder genuino, pero muy controlado, muy esporádicamente, muy limitado. Eso hasta ahí puede acontecer. Pero lo que no puede todavía es manifestarse, sostenerse en una manifestación externa, estable, profunda, continua, simultánea en todo el planeta, y que la humanidad pueda acceder continuamente a eso. Eso es imposible. Para eso no estamos preparados todavía.
Es un paso esto que estás diciendo, que crees en los miembros de la jerarquía. Entonces algún día ese paso se trasciende, vas a tenerlo como una vivencia en conciencia y no como una creencia, porque eso también lo vas a trascender. Porque creer está muy bueno, porque es el paso anterior, pero hay que llegar a la vivencia de la percepción de la jerarquía, donde la creencia queda trascendida, donde la creencia se absorbe en la vivencia, ¿sí? Claro que hay que llegar. Hay que llegar y hay que ultrapasarlo. Primero el ser descree, después pasa a creer, después pasa a ser una vivencia donde la creencia se absorbe en la vivencia, y después la vivencia de que la conciencia y la jerarquía están en unión pasa a ser algo todavía más estable, pasa a ser una expresión práctica de la conciencia, que eso es lo que todavía la humanidad no puede hacer. Hay seres que ya tienen conciencia de la jerarquía, ya no creen en la jerarquía, ultrapasaron eso, tienen conciencia de la jerarquía, pero todavía la posibilidad de actuar prácticamente en todos los niveles de su conciencia con la jerarquía está restringida. En el plano externo acá está restringido. Los seres que asumen tareas evolutivas en comunión con la jerarquía, las asumen por haberlas reconocido, señaladas internamente como tareas propias de la jerarquía en el planeta, pero la jerarquía no está exteriorizada en esas tareas. Los seres saben en conciencia que son tareas que los unen a la jerarquía y que son tareas que la jerarquía misma arquetípicamente sostiene. Entonces, algunos participan de esas tareas como una creencia, otros como una vivencia. Y se acerca el momento donde la humanidad de modo práctico va a interactuar con la jerarquía. No va a ser una percepción solamente, sino que va a ser una vivencia, se va a interpenetrar todo va a estar en absoluto equilibrio, va a ser una vivencia práctica, donde todos los niveles de la conciencia de la humanidad van a estar actuando simultáneamente, sin filtros, sin barreras, en la comprensión de lo que es la jerarquía y acompañando y participando, quiere decir, siendo miembros de la jerarquía, activamente. La entrega se tuvo que haber consumado hace tiempo para que eso ocurra. Primero se consuma la entrega, y después la entrega prepara el campo propicio para que llegue el ciclo, el momento para que esto ocurra. La entrega tiene que venir mucho antes. No, es una preparación. Durante la transición lo que se va a vivir más profundamente es esto de trascender la creencia, que es lo que hoy se está estimulando profundamente, trascender la creencia para tener una vivencia de la jerarquía en la conciencia, lo que equivaldría a decir la vivencia del uno en nosotros y de nosotros en el uno. Muchas veces dijimos, este ya no es momento de creer en Dios, porque ¿qué es creer en Dios? Que existe Dios. Hoy el ser tiene que dar un paso que es absolutamente más trascendente, tiene que tener conciencia de Dios en él y de él en Dios. Quiere decir, eso de que existe realmente un uno y un todo, del que forma parte, sentir ese uno y ese todo en él, y sentirse él en ese uno y en ese todo. Entonces, la creencia fue parte de una etapa donde la humanidad tenía que salir de la oscuridad. Se instaló la creencia como una herramienta de salida de la oscuridad. Y hoy se nos ofrece salir de la creencia, porque es el paso previo a aspectos de la espiritualidad práctica más profundos. Esos no son estados alterados de conciencia, esos son expansiones de conciencia. No están alteradas las conciencias esas. Claro, había pocos, ahora hay muchos más. Había muy pocos. En esa época la mayoría eran unos charlatanes, cómodos, glotones. Había pocos San Juanes de la Cruz. La mayoría eran unos glotones charlatanes. Esos seres habían trascendido la creencia. Estaban en la vivencia pura. Por eso podían ser prácticos del modo en que eran. La creencia limita la práctica. La vivencia la incentiva, la amplía, la confirma, la hace más sintética, más económica, la acerca a un punto de realidad. Mientras un ser cree, tiene que alimentar la creencia, la vivencia no se alimenta. La creencia tiene que ser alimentada porque tiene la fragilidad de los estados de ánimo, de las desilusiones, de los miedos, de las angustias, de las dudas. La creencia es un elemento que puede ser atacado por todo eso. Mientras que la vivencia es inalterable en ese sentido. Cuando un ser llega a tener vivencia de Dios en él y de él en Dios, ya nada puede afectar eso.
porque hay una comunión que no tiene fisuras. Esa vivencia es un estado de conciencia del cual no se retrocede, mientras que la creencia todavía tiene fragilidades, tiene puntos mediante los cuales puede ser expugnada. ¿Te das cuenta? La vivencia representa una síntesis, una asimilación profunda, mientras que la creencia todavía está, creo en aquello, hay una distancia. Entonces, es expugnable, realmente es atacable. El ser tiene miedo, la creencia tambalea. Tiene duda, la creencia tambalea. Tiene miedo, tiene duda, tiene angustia. Ese día está bien, el otro día está mal. La creencia es un barco muy frágil. Tiene que estar el lago hecho un espejito con la creencia, ¿se entiende? Exactamente. Eso es inspiración interna. Ese mantra lo que hace es inspirar a la conciencia para que viva esta síntesis de la vivencia. No voy hacia allá, estoy allá, tengo que tener conciencia de eso. Entonces, en la creencia todavía hay una distancia, pero cuando el ser se abrió suficientemente, se desgarró realmente y se abrió, cuando dice de arriba abajo o de abajo arriba, ese desgarro, bien, cuando él se abrió, se desgarró, vive eso profundamente, entonces ahí no hay marcha atrás. Y ahí no hay debilidad posible. El ser puede pasar por las mismas cosas que puede pasar un creyente, pero él ya superó. Es un creyente sublimado, él está viviendo eso de un modo diferente. Hay una vivencia que es lo que hace la diferencia. Ya no es creer. Uno puede olvidarse incluso si cree o no cree. Porque una creencia hasta puede ser olvidada. Uno puede cambiar una creencia por otra, pero la vivencia genuina del uno en nosotros y nosotros en el uno no puede ser cambiado por nada cuando es genuino. Eso no tiene alteración. En todo caso, la única alteración que tiene es la confirmación cada vez más profunda, la amplitud cada vez más profunda de esa vivencia. A medida que la conciencia se expande, la profundidad de esa realidad nos inunda de un modo cada vez más amplio, mientras que la creencia es frágil. Eso forma parte de las condiciones necesarias para la oración. O sea, la conciencia del uno en nosotros y nosotros en el uno es más que un estado de oración. Es mucho más que un estado de oración, porque eso es inalterable. Mientras que el estado de oración es algo lo cual la vida interna nos invita cuando considera que como experiencia lo tenemos que hacer. Entonces, gradualmente se puede ir extendiendo como estado de conciencia la oración, pero la oración es una experiencia en un marco muy amplio, donde esto es lo que ofrece las garantías para que la oración cada vez sea una vivencia más profunda. El instructor Jesús nunca dijo que él creía en Dios. Nunca lo dijo. Ni el Cristo a través de él dijeron, creo en Dios. No tenía sentido eso. No tenía ningún sentido. Que hayan acomodado, malversado cosas a lo largo de la historia, jamás salió de su boca eso. Si hubiera dicho eso, la verdad lo hubiéramos tenido que devolver de donde venía porque nos mandaron unos fallados, ¿entiende? Jamás dijo eso, de su boca no salió nunca eso, jamás, ni cercano a eso. Entonces, esto es lo que intentamos decir, que no se trata de creer. Si yo le hubiera hablado de creencias, creo en tal cosa, creo en tal otra, ustedes también tienen que creer conmigo. No era eso. Al contrario, estimulaba descubrir, el reino está dentro de ti. Si está dentro de ti, vos sos el reino y el reino sos vos. Vos estás en el reino y el reino está en vos. Es eso, el reino está dentro de ti, entonces vos ¿dónde estás si el reino está dentro de ti? Vos estás en el reino. Tener conciencia del Padre en vos y vos en el Padre, el reino en vos y vos en el reino. O sea, las orientaciones que dio siempre fueron para eso, no para creer. La creencia fue una manipulación que vino después. Sabemos que el conocimiento espiritual no debería ni cobrarse ni pagarse. Mi pregunta es, ¿qué pasa si necesitamos un determinado conocimiento y el que lo posee solo lo entrega con un costo? ¿Es válido pagar en ese caso? ¿Alguien tiene algo que comentar de esto? ¿Qué pasaría? Supongamos que este que quiere cobrar un determinado conocimiento
se encuentra con aquel otro que lo necesita, pero este no lo quiere pagar o no lo puede pagar y este solo lo quiere entregar cobrándolo. Espiritual, dice, sabemos que el conocimiento espiritual no debería ni cobrarse ni pagarse. Acá dice conocimiento espiritual, no dice sabiduría. Y tampoco dice instructor. Entonces podría ser que una persona, por algún motivo kármicamente, tenga que pagar 1 peso, 10 pesos, 5, a alguien que le va a dar un dato que después le sirva para encaminar sus pasos. En todo caso hay que ver en cada situación que corresponde. Tal vez en algunas situaciones haya que pagar los 10 pesos correspondientes, que es lo que le puede haber pasado a él. Acá, insistimos, no habla de sabiduría ni de un maestro ni de un instructor. Dice pagar. A veces hay que pagar simplemente porque estamos todavía muy involucrados en mecanismos kármicos donde el cobro y el pago están ahí, muy activos. Si aquello poco que pudiera proceder de una información de este tipo pudiera ser realmente capitalizado profundamente por aquel que pagó, posiblemente al corto o al mediano plazo, todo aquello que le correspondiera en términos de información, conocimiento, formación, estímulo espiritual, posiblemente no debiera pagarlo ni le fuera ofrecido pagarlo. Pero a veces para romper ciertas situaciones o para cruzar ciertos límites hay que pagar la tarifa correspondiente en un universo donde todo se rige por este intercambio, donde todo es comprado y todo es vendido. Lo que el ser tiene que aprender es saber si le corresponde o no a través de ese paso, a través de esa barrera. La energía de la donación es muy diferente. Acá habla de pago. Eso es energía de donación. La energía de la donación es muy diferente. Una caja de donaciones es simplemente un contexto, un marco concreto que está señalando que hay una vía ahí para que circule una determinada energía, donde no hay obligación ninguna, donde no hay lucro, donde no hay te doy esto si me das aquello. Es diferente. Una caja de donaciones es solamente un vórtice concreto que se sabe que sirve para que determinada energía material circule hacia un depositario determinado. Esto es pago, es totalmente diferente. Entonces, acá no se habla de un maestro, de un instructor, sino de que alguien tiene un conocimiento y el otro dice que lo necesita. Si realmente él confirma que la única manera de acceder a eso es pagando y necesita de aquello, que vaya y pague. Si realmente confirmó que él necesita esa información, que vaya y que pague. Según lo que ocurriera, quiere decir, según que hiciera ese ser con esa información, luego, al corto o al mediano plazo, va a quedar liberado de tener que estar pagando por las informaciones que necesite. Pero a veces, determinados equilibrios kármicos o mecanismos exigen esto. En etapas básicas, pero lo exigen. En etapas más avanzadas, el ser va a ser liberado de tener que comprar una información o algún tipo de conocimiento en particular. ¿Por qué? Porque ya en esa etapa, la energía que va a necesitar, con la que va a tener que trabajar, trabaja en otra frecuencia vibratoria, opera en otra frecuencia vibratoria, que por sí misma exime todo ese mecanismo de pago, de compra, de lucro. El que la da transitoriamente opera con determinado tipo de personas, y él mismo es una persona en particular que está dentro de un rango vibratorio. Entonces, en ese contexto, son complementos, el que la va a pagar y el que la va a vender. Son complementos, uno la paga y el otro la vende. Entonces los dos tienen una empatía vibratoria y posiblemente antes de dar ciertos pasos, este todavía tenga que comprar ciertas informaciones y antes de dar ciertos pasos, este otro va a tener que todavía vender. Los dos tienen por delante, en algún momento en su camino, salir de ese circuito compulsivo, especulativo, de desvitalización que es la compra y la venta. Al corto o al mediano plazo van a salir de eso. Pero en este caso la persona que lo está preguntando es aquella que supuestamente se vería obligada a comprarlo. Si no hay otra vía, que vaya y lo compre. Si considera que realmente eso lo necesita, entonces que vaya y lo pague. Puede ser genuino para la etapa de la persona. A nosotros hace muchísimos años éramos jóvenes y había ciertas cosas que no estaban escritas.
pero había chispas en distintos autores muy amplios, distribuidos por distintos lugares. A veces eran frases, palabras, y estaban en un libro. Nosotros fuimos muy estimulados en cierta etapa para ir a las librerías por la calle Corrientes e intuitivamente encontrar libros, donde a veces había una frasecita que operaba como llave para la conciencia. Una palabra, un relato, un símbolo. Y teníamos que pagarlo ese libro. Lo teníamos que pagar y el librero nos lo cobraba, no nos iba a regalar el libro. Y más de una vez tomamos esos libros por vía intuitiva, de esos revoltijos enormes en la calle Corrientes, que ahora hay muy pocas de esas casas, antes eran una al lado de la otra. Tomamos esos libros intuitivamente, nos los llevamos, a veces libros que parecería imposible que tuvieran algo importante dentro, pero finalmente lo tenían. Cuando encontramos eso, a veces el libro lo descartamos sin haber leído siquiera el 10% del libro, porque ya sentíamos que lo que teníamos que encontrar lo habíamos encontrado. Sin embargo, eso lo habíamos pagado. Habíamos pagado la información que el libro tenía y alguien nos había cobrado esa información. No importa si nos la dio verbalmente, en un cassette, si nos la escribió y nos entregó en un papelito, o estaba en un libro que era de su propiedad porque el negocio de esa persona es vender libros. Sin embargo, esa información fue muy útil para nuestra conciencia. Llegó un momento donde gradualmente la vida nos fue eximiendo de eso. Entonces, gradualmente empezamos a encontrar otras vías, empezaron a ser habilitadas otras vías para el conocimiento y la información. Pero pasaron muchos años antes de que llegáramos a esas otras vías donde no necesitábamos ir a comprar un libro o ir a preguntarle a alguien en particular. El momento llegó. No llegó cuando quiso la personalidad, pero el momento llegó y terminamos siendo liberados de esto de tener que pagar un material para recibir la información que necesitábamos. Pero el proceso se va dando y hay momentos donde hay que pagar. Eso es para lo que estamos respaldados. En este caso sí. Si nosotros vendiéramos los libros que escribimos y la energía monetaria la conserváramos de modo egoísta e individual, no estaríamos amparados. Pero al momento de escribir, como al momento de editar los libros, sabemos que esa energía monetaria va a ser para un fin universal. Quiere decir, lo que sale de ahí es para el beneficio del planeta. Es para beneficio de un centro y para atender las personas que vienen a este lugar que no se vean obligadas tampoco a pagar. A pesar de que el lugar se sostiene con donación, una persona puede venir, no donar nada y estar aquí años o el tiempo que fuera. Quiere decir, estamos respaldados para poner en venta ciertas energías y lo que resulta de esa venta se ha puesto al servicio de metas altruistas universales. Muchas gracias.